Bienvenidos y bienvenidas hoy y a todos. Gracias por unirte hoy a nuestras Mujeres B Diálogos semanales. Este webinar se extiende unos 60 minutos. Los primeros les contaré brevemente sobre Mujeres B y luego haré una breve introducción a nuestra speaker de hoy, que es Laura Campo, abogada socia del estudio Curtis Mallet Parbot, y Natalia Hughes, fundadora de U-Hub y presidenta del Sistema B Uruguay. Y la charla, el título de hoy es el impacto de la Ley de Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo, que es la Ley BIC. El impacto que tiene la Ley BIC en nuestra sociedad y en la economía. Y la charla va a durar 20-30 minutos, después abriremos a preguntas. Entonces, soy Laura Yadorukoch, apasionadísima desde hace casi 10 años del movimiento B, y soy inversora de impacto y abogada licenciada en Argentina y en el estado de New York. Entonces, ¿quiénes somos Mujeres B? Somos una red global de mujeres empresarias que promovemos economías regenerativas e inclusivas de triple impacto, enfocándonos en el tema de equidad de género y la acción del clima, y trabajamos colaborativamente con la convicción de dejar atrás economías de ganar o perder para avanzar esas economías de valores, de colaboración, del cuidado, de transparencia, respeto, dignidad. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, con acciones de sensibilización y buenas prácticas, webinars, seminarios y networking. Y el desarrollo de proyectos. Estos proyectos, al final de la charla les contaré algunos. ¿Y qué nos diferencia a nosotros? Cada año como red definimos metas para evaluar nuestras acciones. Y este año nos comprometemos como red a sensibilizar y acompañar a 3 nuevas compañías a completar la evaluación de impacto B, que es una herramienta online gratuita y confidencial. Y cuando mi compañía Bodega Dolium completamos esta herramienta, nos ha conducido en un camino de cambios increíbles y de mucho profundo de temas sustentabilidad. Y empresas grandes como Natura y Danone también están usando esta herramienta. Así que todos sabemos que si lo que medimos, lo hacemos. Entonces, últimos segundos antes de empezar la presentación, el rito de empoderamiento de Mujeres B, que es erguir la postura, el mentón arriba, los ojos que brillan con alegría y determinación y una gran sonrisa. Y con eso, con una gran sonrisa, les quiero introducir a las 2 expositoras. Laura Campo, abogada, socia del estudio Curtis Mallet Parbot, y miembro del directorio de la Fundación Sistema B Argentina, colaboradora de jurídica del Sistema B, como abogada, y es coautora del proyecto de ley de sociedad de beneficios, o la ley BIC. También es profesora, como también Natalia Hughes, es socia fundadora de U-Hub de Uruguay, presidenta del Sistema B Argentina. También es asesora legal en temas de inversión y es profesora de varias universidades. Y con eso quisiera darle la palabra a Laura para que empiece con para share su pantalla. Laura. Gracias, Laura. Acá estoy. Ahí está. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias, Laura, por esta oportunidad. En primer lugar, quiero agradecerte especialmente por este trabajo que estás haciendo, por la organización de este grupo de Mujeres B y sobre todo por la promoción de los valores femeninos. A mí me gusta mucho ver que ahora del otro lado de la pantalla hay hombres. Esto no se trata de una cuestión de mujeres, sino que se trata de promover valores femeninos en toda la sociedad, como vos decís, ¿viste? El cuidado, la empatía y el respeto por la diversidad, que son tan propios de las mujeres y también deben serlo de los hombres. Si querés, poco para introducir esto, vos me dijiste que comentáramos por qué nos introducimos al mundo de las empresas B o las empresas de triple impacto. A mí me gusta más llamarlo genéricamente empresas de triple impacto.
Yo estuve siempre vinculada al tema, al mundo corporativo y siempre me gustó mucho el derecho societario, pero al mismo tiempo el tema de la naturaleza fue algo que desde que yo era muy chica, desde que me recibí en la facultad, me interesó por cuestiones, digamos, mi marido está vinculado a temas de conservación, o sea que siempre fui muy consciente que era algo que debíamos tomar en consideración. Y por supuesto que se tomó en consideración, y por supuesto que los estados y la sociedad civil han hecho muchas cosas y muy valiosas, pero tal vez desde mi óptica, que viene más desde el mundo empresario, siempre consideré que las empresas podían aportar mucho valor en la solución de temas sociales y ambientales. Y es por eso que cuando me invitaron a ser parte de este movimiento del Sistema B, no lo dudé, porque creo firmemente que en las empresas puede haber un motor muy importante de solución de los problemas sociales y ambientales que debemos atender sin dudas de manera urgente. Entonces, yo soy parte del directorio del Sistema B Argentina desde su fundación, fui presidenta en una primera etapa, ahora soy miembro del board, y además integro un grupo de abogados, lo he visto a Fernando López Peña ahora en la presentación, lo he visto en la pantalla, hola Fer, junto con Fernando López Peña también, integramos un grupo de abogados que hemos trabajado y que estamos trabajando en la redacción de un proyecto de ley de sociedades BIC. Cuando hablamos de BIC, hablamos de sociedades de beneficio e interés colectivo, después les vamos a hablar un poco de por qué esa denominación, y ahora estamos trabajando y seguimos manteniendo mucho el optimismo para lograr una pronta aprobación de esta ley, que ojalá que sea en breve. A ver, no sé, Natalia, ¿te querés presentar vos? Bueno, me presento, soy Natalia, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, con formación fiduciaria internacional, esa es mi especialidad, y también completé estudios sobre un máster de Derecho Administrativo Económico, y lo importante es que, capaz que resaltar dos cosas. Fundamos con 11 mujeres una empresa B, que nació como B Pending, después hoy es una empresa B certificada, y soy parte integrante del Grupo Legal B, donde llevamos adelante el proyecto de ley BIC, en co-creación y con el mentoreo del Grupo Legal de Argentina, y ahí conocí a Laura, entonces aprovecho esta instancia para agradecerle también a Laura de que fueron nuestras mentoras, las hermanas argentinas. ¿Qué más decirles? Que bueno, que el año pasado, el 2017, ganamos una convocatoria de Academia B, y hicimos un libro, un ebook, se llama Caracterización y Desafíos del Liderazgo Femenino en Empresas B. Entonces ahí empezó a importarme mucho cómo desde las empresas B o desde el B Impact Assessment podemos como generar cambios para trabajar por esto que es por un liderazgo integrador, ¿no? Que se necesita de características femeninas y masculinas, pero para que haya inteligencia colectiva tiene que haber presencia femenina. Y ahora últimamente me toca ser la presidenta, co-liderar la presidencia del Sistema B Uruguay, y bueno, ese es un poquito el recorrido como abogada y como empresaria B. Gracias, Natalia. Bueno, entonces, empezando entonces con la presentación, a mí siempre cuando me preguntan por qué este tema de las empresas B, o por qué ahora surge la necesidad del triple impacto, o la consideración o la incorporación de la solución a los problemas sociales o ambientales en el corazón de las sociedades, me gusta empezar con el contexto donde estamos, porque en definitiva, si acá estamos hablando de derecho, estamos hablando de organizaciones jurídicas, los abogados sabemos que el derecho lo que hace es receptar hechos económicos, es decir, hay hechos económicos, hay contextos que preceden a las normas y que son justamente lo que las normas toman y regulan. Y desde ese punto de vista, lo importante es tener en cuenta que nosotros hoy trabajamos con formas de producción y organizaciones jurídicas que hacen al desarrollo económico en esas formas de producción que vienen de la época de la Revolución Industrial. Si nosotros pensamos o nos paramos en la Revolución Industrial, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en ese momento
en el mundo había una población de 1.000 millones de personas. Ahora, 200 años después, en el año 2000, esas 1.000 millones de personas se habían convertido en 6.000 millones de personas, que para el año 2011 ya eran 7.000 millones de personas, y se proyecta que para el año 2050 sean 9.500 millones los habitantes de este planeta. Estamos hablando de una población entonces que se incrementa de 1.000 a 7.000, 7.500, si nos queremos parar hoy, y estamos hablando del mismo planeta. Es decir, el planeta es finito, pero presenta dos curvas de crecimiento que son insostenibles: el crecimiento de la población y el uso de los recursos naturales. Entonces, si nos paramos en ese contexto, vemos que es necesario repensar las formas de producción y sobre todo las formas de organización de esa producción. En función de eso, y además también me gusta plantearlo, no solamente hablamos desde la Revolución Industrial del año 1800, sino que en los últimos 50 años se ha producido lo que los científicos llaman la gran aceleración. La gran aceleración implica un uso que se ha incrementado, y ustedes lo pueden ver, es decir, se ha armado lo que se llama el tablero planetario con 24 indicadores. No quiero meterme en ese punto, pero sí creo que es importante que consideremos indicadores como el aumento de la población o el aumento en el consumo de la energía, en el consumo de agua. Es decir, todo eso nos lleva a una situación donde tenemos que repensar qué forma de organización jurídica queremos y qué forma de producción queremos con un planeta que, como les dije, es finito y que nos lleva necesariamente a tener que pensar en que tenemos que buscar formas de un desarrollo sostenible. Hablamos de desarrollo sostenible, esta es la definición de Naciones Unidas, aquel que le permite a las generaciones presentes satisfacer sus necesidades, pero sin comprometer la de las futuras generaciones. Entonces, en función de eso, y este es un dato que me parece importante, la capacidad de la Tierra de regenerar los recursos que nosotros usamos en un año está sobrepasada. Eso es algo que es indudable. Hay una medición que se ha hecho, que lo hace una organización americana que se llama Global Footprint Network, que lo que hace es mide cuándo, en qué momento del año, la utilización de los recursos naturales sobrepasan la capacidad del planeta de regenerarlos. Cuando se empezó a medir esto, en los años 70, con cierta alarma se advirtió que se utilizaban más recursos que los que la Tierra podía regenerar el 29 de diciembre. Este año, y por eso me pareció importante también que tenemos que tener conciencia de la urgencia de esto, este año en la medición, el día del sobregiro del mundo, es decir, cuando agotamos o cuando consumimos todos los recursos que la Tierra es capaz de regenerar en un año, el día del sobregiro del mundo en el 2019 fue el 1 de agosto. Y así se sigue acelerando. Entonces, esto nos lleva indudablemente a tener que buscar nuevas formas de desarrollo económico, y esto es lo que surge en Estados Unidos a través de las Benefit Corporations en el año 2012, y que lo que se busca es una nueva forma, es decir, ya había mecanismos de responsabilidad social empresarial, es decir, mecanismos donde las empresas, habiendo advertido esta urgencia y sensibilizadas con la necesidad de encontrar alguna solución, empezaron a desarrollar proyectos o programas de responsabilidad social empresaria. Pero después aparece esta figura como una nueva forma de hacer negocios, pero incorporando la solución a los problemas sociales y ambientales en el corazón. Es decir, por eso decimos que una de las características esenciales de las sociedades BIC, podemos llamar sociedades BIC, empresas de triple impacto o empresas B, después vamos a ver cuál es la distinción, es que se incorpora la solución a los problemas sociales y ambientales en el corazón de las compañías. Es decir, se incorpora en su propio objeto social, en el estatuto. Ya no se trata de un programa voluntario de responsabilidad social empresaria que puede variar año tras año según la decisión de los accionistas, sino que acá los socios, ya sea inicialmente o en sociedades que ya existen y que se convierten en sociedades BIC, incorporan este triple impacto en su objeto, blindando ese objeto. Entonces,
me gusta siempre porque me han preguntado, pero ¿cuál es la diferencia con otras figuras? Entonces acá tomo unas láminas, no son mías, pero me parecen que son muy, muy claras para graficar la diferencia con otras figuras o otras alternativas. Acá tenemos, la primera lámina tiene que ver con el modelo tradicional de negocio, donde el objetivo que tienen las sociedades o las empresas es la obtención de ganancias. Es decir, y los directores como administradores de esa empresa tienen como manda obtener la mayor ganancia posible para los accionistas. Es decir, la maximización de ganancias es lo que lidera las decisiones, lo que en la toma de decisiones de los directores lo que deben tener en cuenta. Y los temas, por supuesto, como todos generamos impacto, todas las personas generamos impacto, todas las empresas generamos impacto, estas empresas van a generar un impacto, digamos, negativo con respecto al ambiente, y no tienen en consideración, esto no quiere decir que sean disvaliosas, pero no tienen en consideración o no incluyen en su objeto un impacto positivo en lo social. Después tenemos del otro lado las ONGs, que lo que hacen es generar un impacto positivo ambiental o social. En el caso de las empresas de triple impacto, tengan que considerar que el impacto positivo ambiental debe ir junto con el social. Hablamos de los tres impactos: económico, social y ambiental. Cuando hablamos de una ONG, puede ser que tenga un programa con un impacto positivo social, pero no considere lo ambiental, o que tenga un programa con un impacto positivo en lo ambiental sin consideración de lo social. Pero lo que sí estamos de acuerdo es que no hay generación de ganancias como parte del core de una ONG. Después tenemos, como les decía antes, proyectos, que fue inicialmente cómo las empresas de alguna manera se tomaron a su cargo la responsabilidad también en contribuir a las soluciones en lo ambiental y en lo social. Estos son un ejemplo donde se reduce un poco la ganancia porque parte de esa ganancia, la empresa sigue desarrollando su actividad económica, digamos, tradicional, pero parte de la ganancia la destina a un programa de responsabilidad social empresaria que puede ser ambiental o social, o puede ser ambiental y social. Después, las empresas sociales, que si bien tienen un impacto positivo en lo ambiental y social, no distribuyen dividiendo entre los accionistas. Y después llegamos a la empresa B certificado, las empresas, en todo caso las empresas de triple impacto, donde vemos que en un mismo nivel se pone, y dentro, insisto, en el core, en el corazón del negocio, la generación de una ganancia con un impacto positivo en lo ambiental y en lo social. ¿Vos, Natalia? Ay, no la escucho, Natalia. Hola, ¿se escucha? Sí, ahora te escucho. Ahora escuchamos. Bueno, en realidad justamente lo que me pareció fascinante de esto es, y esta lámina, es cómo las empresas B o las sociedades de beneficio de interés colectivo son la síntesis de estas dos fuerzas de cambio existentes, ¿no? Estamos entrando a la era de la sustentabilidad a través de la economía, entonces existen estas nuevas empresas que son empresas creadoras de valor integral, ¿no? Empresas que nos hacen pasar de una mentalidad bifurcada y fragmentada a una mentalidad integrada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros venimos de una combinación hace un tiempo. El chip mental que teníamos era que por un lado estaban las empresas que hacían plata, por otro lado estaban las ONGs que creaban el bien público a través de lo privado, y si queríamos que todo esto llevarlo a la escala, para eso estaba el Estado. Y ahí nacen estas empresas que son la síntesis, donde lo que se hace es, en el objeto social se toma el propósito se eleva por sobre la actividad, o sea, está elevado, blindado en el objeto social de la empresa, y ese propósito es de beneficios compartidos. Es empresa que busca lucro y dar soluciones a los problemas de todos, ¿no? Porque lo que decía Laura recién es, si la forma, lo que no está sirviendo, que evolucione. Entonces, de alguna forma, esta forma que nos estamos organizando no nos está sirviendo a nivel global para dar solución a los problemas masivos a nivel global. Entonces, no estamos bajando la inequidad y no estamos frenando el traspaso de los límites ecosistémicos planetarios. Entonces, las empresas B, o estas sociedades de beneficio de interés colectivo, no son responsabilidad social,
no son empresas tradicionales, pero combinan la visión y la misión de la empresa tradicional con la gestión y la escala de la visión y misión de la ONG con la escala y la gestión orientada al mercado de la empresa tradicional. Entonces, es la combinación del interés privado con el interés público. Y eso a mí me pareció fascinante, me parecía que como que terminamos con esa bifurcación. Y una vez escuché, creo que a Gonzalo Muñoz, uno de los fundadores de Sistema B, que decía, en realidad, una empresa B, una sociedad de beneficio de interés colectivo, ¿qué es? Una empresa donde la Madre Teresa de Calcuta, George Soros y el fundador de Greenpeace podrían ser los tres accionistas, ninguno vería mancillados sus valores y todos obtendrían resultados en sus diferentes ámbitos. Entonces, eso me pareció como fascinante. A ver, y eso nos lleva a crear una legislación, porque cuando hablamos de sistema B y de empresas B, estamos hablando de que en realidad la redefinición del sentido del éxito de la economía, ¿no? Una economía donde el éxito se mide por el bienestar de las personas, la sociedad y la naturaleza. Pero ¿cómo vamos a alcanzar esa visión? Fortaleciendo a las empresas que utilizan la fuerza de mercado para solucionar esos problemas que son los problemas de todos. Entonces, ¿cómo las fortalecemos? Y bueno, las podemos fortalecer desde la legislación. Y yo creo que cualquier abogado también sabe que según cómo diseñemos el derecho, tanto público como privado, nos permite ser más o menos personas, ¿no? O hacer foco en la maximización del retorno de la inversión, o hacer foco en la ampliación de la responsabilidad fiduciaria y pensar en esto que es lo B, que es pensar en los beneficios compartidos. ¿Qué se entiende en la legislación y en la ley BIC, el impacto positivo? Bueno, esto fue objeto de mucho debate, porque de hecho es el beneficio de interés colectivo para la sociedad y el ambiente, ¿no? Tomados en el conjunto. Pero, ¿qué se entiende por, qué es el impacto? ¿Cómo se mide el impacto? Modelos de negocio de impacto. De hecho, por ejemplo, yo les traje acá libros que hablan de inversiones de impacto. La semana pasada en Buenos Aires hubo un grupo de inversiones de impacto, hablando de grupos inversores que quieren invertir solo en estas empresas de triple impacto, estas empresas que son las solucionadoras de los problemas de todos. Entonces, definir el impacto positivo, qué se entiende por impacto positivo, fue una tarea importante al momento de la legislación y de presentar estos proyectos de ley BIC, y va a ser un desafío aún mayor al momento de la reglamentación. ¿Por qué es importante? A ver, acá me está tapando un poco voy a minimizar, si no les importa acá. ¿Por qué es importante? A mí me gustaría, ¿por qué se crean estas cosas, no? Siempre hay una razón emocional y espiritual, porque la historia está llena de datos, y porque las cosas ocurren siempre pensando o yéndonos a otro plano, ¿no? Las empresas B nacen por una experiencia traumática de dos grandes amigos que habían creado la empresa de calzados, no sé si la conocen, empresa de calzados &One, que era una empresa que le iba muy bien, tenía muchas prácticas de responsabilidad social empresarial en el año 94, donde en realidad el concepto de responsabilidad social empresarial ni se conocía, y le iba tan bien que aparece un comprador, y en Estados Unidos, si aparece un comprador y ofrece determinada plata, se da lo que se llama la compra hostil. Y ellos dicen, no queremos vender. Bueno, y el comprador lo que hace es duplica la oferta. Y ahí aparece uno de los accionistas que dice, bueno, mira, con esta duplicación de la oferta hay que vender. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se pone en juego en ese momento? La cláusula de la sociedad anónima de la responsabilidad fiduciaria, que es la cláusula que entra al derecho comercial y al derecho corporativo, de la constitución del ADN jurídico de las sociedades, que es la responsabilidad de la empresa de primar o privilegiar los intereses de los accionistas por encima de cualquier otra variable, ¿no? Entonces,
¿Cuáles eran estas otras variables de los dos fundadores de ANG1, que fueron los dos fundadores, de los 3 fundadores de B-Lab? Ahí dijeron, vamos a vender la mitad, pero ¿qué pasó? Cuando entran a la gerencia los compradores, eliminan todos los costos sociales y ambientales. Esa es la diferencia que se distribuye en utilidades de corto y largo plazo. Entonces, dicen, vieron como que todo lo que habían construido durante 10 años de trabajo, y teniendo en cuenta a los trabajadores, a la comunidad, al medio ambiente, cuando entra a jugar la cláusula de la responsabilidad fiduciaria, que es esto de la maximización del retorno sobre la inversión, se pierden todos los beneficios compartidos a la comunidad del medio ambiente. Entonces vieron como que ahí aparece su gran frustración. Se retiran y dicen, bueno, acá este es el origen de los problemas mundiales. La primacía de los intereses de los accionistas por encima de cualquier otra variable y por tanto por encima de trabajadores y colaboradores. ¿Y por qué se crean las empresas B? Y esto a mí me apasiona porque es muy jurídico, pero es histórico y tiene emociones atrás, que es para ampliar, desde el punto de vista legislativo, ampliar la responsabilidad fiduciaria. O sea, a todos los grupos de interés se amplía la responsabilidad fiduciaria. Y eso permite que la gerencia y el directorio de la empresa puedan equilibrar y tomar decisiones pensando en el corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque si no, tenían la obligación de solo cumplir con la responsabilidad legal que tenían, que era maximizar el retorno sobre la inversión. Me parece que esto va como situándonos en qué son las empresas B y por qué la legislación BIC toma 3 características vitales de las empresas B, que son el propósito blindado en el objeto social, la ampliación de la responsabilidad fiduciaria, que permite la consideración a los gerentes y directorios en la toma de decisiones de beneficios compartidos, o sea, beneficios para la comunidad, la sociedad, el medio ambiente, aunque tengan un costo mayor o aunque a corto plazo se pierda la maximización de las ganancias. Y el tercer elemento, que es el reporte y transparencia, esto de que les mencionaba recién, es cómo se mide el impacto. Estamos impactando, pero ¿cómo? ¿Cómo se mide? ¿Qué es impactar? A ver, la próxima. Entonces, Sí. ¿por qué es importante esto? Porque si legislamos, se crea un poquito antes, pero bueno, ahí. Si Cuando querés, legislamos, ¿a quiénes beneficia? A los emprendedores, a las pymes, a toda la organización civil que se le cuida el propósito, porque a su vez estas empresas están coadyuvando en el cumplimiento de bienes públicos, o sea, son parte actora importante en este cambio de paradigma de dar soluciones a los problemas estos que mencionaba Laura de recién, que son problemas de todos, y que si esperamos porque el Estado o porque las organizaciones sin fines de lucro den soluciones, no estaba ocurriendo. Tenemos como urgencias y se vio que en el mundo hay 170 millones de empresas, entonces hay 170 millones de oportunidades de encontrar las soluciones a los problemas de todos a través de la empresa, a través del mercado, a través de la compra cómplice con la solución a los problemas de todos. Bueno, entonces, ahí se buscó a quién beneficia, a los inversores, consumidores, empleados, a ver, next. Pero lo que se hace es, no se crea un nuevo tipo societario, lo que hacemos es, si una empresa, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos una estructura jurídica que es un fideicomiso, o puede ser la estructura jurídica sociedad anónima, o la estructura jurídica SRL. Cualquiera sea el tipo social que uno tiene, se le pone lo que se llama como el ropaje BIC. Sin crear un nuevo tipo social, es hoy un fideicomiso BIC, una sociedad anónima BIC. Y eso va a dar identidad al momento de la compra y al momento de hacer negocios y alianzas. A ver, el siguiente. ¿Me explicás, Natalia? Si querés, cuento la experiencia en Argentina. Ay, perfecto. Dale. Dale.
A ver, quiero contarles la experiencia en Argentina porque fue previa a Uruguay y nos sirvió, y porque me han pedido un poco que contara cómo fue la evolución hasta llegar a la redacción del proyecto de ley en la Argentina. En realidad, como les dije, conformamos un grupo de abogados, y lo que fue muy valioso fue que en el año 2015 se celebró el primer encuentro de abogados B en Buenos Aires, con todos abogados de la región, en la que participó Bill Clark. En ese momento en Estados Unidos ya había muchos estados que tenían aprobadas leyes que reconocían estas Benefit Corporations, que es el equivalente a las sociedades BIC de la región. Fue muy útil, muy productiva la presencia de Bill Clark, que era el abogado que había participado en la redacción de muchas de esas leyes en los distintos estados de Estados Unidos. Y ahí lo que consensuamos, porque en definitiva cada país tiene su régimen jurídico, cada país tiene su forma de regular la actividad de las sociedades, pero nos pusimos de acuerdo en que tendrían que haber características que configuraran el ADN de las sociedades BIC, cualquiera sea el país donde se aprobara la legislación. Y esas tres características es algo bastante simple, para que nosotros digamos, acá hay una sociedad BIC, tienen que darse estas tres características, que son las que nombraba Natalia recién. En primer lugar, el triple impacto incorporado en el objeto, ya esto es la evolución de la RCE hacia la empresa de triple impacto, con un blindaje, de manera tal que, para que los accionistas decidan perder la condición de triple impacto o dejar de lado el impacto positivo social o ambiental, se necesita una mayoría especial. El segundo elemento que caracteriza es la modificación en esa manda que se da a los administradores de las sociedades, es decir, el director ya no tiene que tomar las decisiones únicamente basándose en la maximización de ganancia del accionista, sino que va a considerar este triple impacto, y al considerar el triple impacto obviamente se van a tener en cuenta los stakeholders en la toma de decisiones de los directores. Y la otra característica esencial es la transparencia, y por eso la obligación de presentar un reporte. Nos pusimos de acuerdo entre los abogados que estaban participando, había abogados de toda la región, de Chile, de Colombia, de Perú, de Brasil, de Uruguay, de Argentina, y de Paraguay también, y en ese momento, como Colombia tenía un proyecto muy avanzado, y se le daba la denominación de sociedades BIC, beneficio de interés colectivo, decidimos que en lo posible íbamos a mantener esa misma denominación para que fuera más fácil la identificación y la visibilidad. En Argentina nos reunimos, empezamos a trabajar con el grupo jurídico, y la primera pregunta que nos hicimos, que creo que es una pregunta válida cualquiera sea el país, es si es necesaria o no una ley que las reconozca expresamente. Por un lado, podríamos decir que no era algo indispensable, porque en ese momento existían sociedades que estaban reformando su objeto, estaban inscribiendo la reforma del objeto en el Registro Público de Comercio, y estaban logrando certificarse como empresas B. Sin embargo, después de analizarlo, nos dimos cuenta que sí era necesario, justamente por la necesidad de proteger al administrador o al director en estas empresas de triple impacto cuando tomaran decisiones que no fueran definidas exclusivamente por la maximización de ganancias. Otra pregunta que nos hicimos, ¿es necesaria una ley especial o debemos reformar la Ley General de Sociedades? Nos pareció en ese momento, tomando en cuenta la situación de Argentina, que era más conveniente solamente tener una ley especial, porque evidentemente una reforma integral de la Ley de Sociedades iba a llevar mucho tiempo y era mucho más complejo, porque acá no se trata de crear un nuevo tipo societario, sino que es el ropaje. Es decir, esto que las sociedades, cualquiera sea la forma que ya existían, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, cualquiera de los tipos societarios que estaban previstos en la Ley de Sociedades Comerciales argentinas, podían adoptar esta forma con la adopción de estas tres características esenciales. Y otra pregunta que nos hicimos, y que esto dio lugar a largos debates, fue si convenía o no, justamente por el beneficio que implican para toda la comunidad, reconocerles algún beneficio impositivo. Finalmente decidimos que no era necesario, independientemente que después, a través de regulaciones municipales o provinciales, se les pueda dar
algún tipo de beneficio, nos pareció que en una ley nacional no era conveniente incluir, y además por todo el proceso legislativo que implicaba tener aprobada una ley con un beneficio impositivo, y además porque no va al espíritu, digamos, beneficiar al empresario en forma directa a través de la legislación que adopta el triple impacto. Entonces, bueno, con esto redactamos un proyecto de ley que fue bastante simple y que contenía estas 3 características y que es el que ahora ya tiene media sanción por la Cámara de Diputados. El 6 de diciembre del año pasado lo aprobó la Cámara de Diputados en Argentina y ahora estamos a la espera de la aprobación de senadores para que sea ley. Natalia, si querés, podemos hablar de cómo está el proceso en toda la región, ¿no? Bueno, vos podés hablar. Capaz que quería comentar esto, que los beneficios impositivos, que fue como gracias a esa reunión de compartir con los abogados argentinos, fue un tema que nosotros también en Uruguay lo consideramos y dijimos, bueno, es importante que solo sirva, el objetivo principal sea identificar, reconocer y potenciar a estas empresas que generan impacto social y ambiental y que en todo caso luego la reglamentación o el reconocimiento implicará dar estos beneficios, incentivos tributarios o beneficios impositivos. De hecho, en Colombia, que sí es el único país que tiene de América Latina ley BIC, y en Colombia se reglamentó, parte de la reglamentación colombiana le da acceso preferencial de crédito a los créditos dados por el gobierno a las empresas BIC, y también le da un puntaje especial en la contratación, o sea que eso ya viene sucediendo. Después, compartirles un poco que la innovación en Uruguay fue tomar los tipos sociales existentes de la ley de sociedades e innovamos en incorporar fideicomisos de triple impacto, o sea, porque hay mucha inversión pública como privada en el tema de los fideicomisos. A través de fideicomisos se construyen carreteras, puentes, todo un tema de infraestructura estatal, parques eólicos, y yo, bueno, sería interesante que la ley también tome los negocios jurídicos, que son los fideicomisos, como negocios jurídicos de triple impacto. De hecho, nuestra empresa es un fideicomiso con certificación B. Todavía no es BIC porque no tenemos la ley vigente, pero si Dios quiere ya lo seremos. Y después, eso que quería compartir, Laura, que es los procesos legislativos en América Latina, ¿en qué estado están? Esto también demuestra un gran trabajo en equipo, colaboración y con creación real entre abogados, que es todos generosos y abiertos, porque esta diapo de procesos legislativos la compartió Juan Diego Mujica, que fue uno de los actores principales en el proceso de la creación del proyecto de ley BIC en Perú. La única ley a nivel latinoamericano aprobada fue la primera en presentarse, que fue la colombiana, después tenemos la Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay, todas estamos con trámite parlamentario a la espera, habiendo sido aprobada por las diferentes comisiones, en algunos casos, por ejemplo en Chile, creo que se perdió el estado parlamentario y hubo que volver a darle estado parlamentario, bueno, pero hay a nivel legislativo como un gran movimiento latinoamericano de legislación BIC. Sí es real que existen las B Corps en más de 36 estados de Estados Unidos, y existe en Italia una ley también de beneficio de interés colectivo. Está bueno ahí Laura, que compartas esto de las diferencias entre las Benefit Corporations y las B Corps, si querés en forma breve. Sí, a ver, a mí muchas veces me preguntan, me dicen, pero bueno, no entendemos qué es esto de las BIC, las B, las triple impacto. Realmente yo sé que terminológicamente genera bastante confusión, sobre todo para la gente que de alguna manera empieza a tomar contacto por primera vez con este concepto. Entonces, esta es una descripción de BILAB que nos pareció, está en inglés, pero creo que nos sirve de todas maneras, que nos sirve para entender. Cuando hablamos de empresa B, en la Argentina y en la región, estamos hablando de empresas que son certificadas por B Corp, que es una ONG con sede en Estados Unidos, que es la que certifica a las empresas que de 200 puntos logran obtener 80 puntos y que se van a tener que recertificar periódicamente. Cuando hablamos de
sociedades BIC. Hablamos de sociedades de beneficio e interés colectivo. Como les dije, esa fue una denominación que se tomó en ese primer encuentro de abogados en el año 2015 en Buenos Aires, a raíz de la denominación que ya tenía el proyecto de Colombia, que estaba ingresado en el Congreso y que finalmente se aprobó y hoy es ley. Esas son las sociedades que, cuando existan las leyes aprobadas en todos los países, van a cumplir con los 3 elementos caracterizantes de las empresas de triple impacto, que también los tienen las empresas B, pero que no necesariamente están certificadas por BILA. Y empresas de triple impacto es como se las denomina genéricamente a estas empresas que cumplen los 3 requisitos. Entonces, yo puedo ser una sociedad BIC y a la vez empresa B si estoy certificada, puedo ser una sociedad BIC y no ser empresa B porque no me certifiqué o no me interesa certificarme, y puedo ser una empresa B. Hoy hay empresas B en la Argentina que no son BIC porque todavía no tenemos la ley aprobada. Ahí hay un poco en la lámina esta, digamos, de alguna manera se están resaltando estas diferencias. Pero esto es por una cuestión para que ustedes entiendan por qué existen todas esas diferencias terminológicas, que en realidad genéricamente nosotros hablamos de las empresas de triple impacto. Acá también tienen con mayor claridad cuál es digamos, las diferencias entre una y otra, y van a ver que en lo que hace a los requisitos esenciales, como yo les mencionaba, que es la responsabilidad de los directores o la obligación de transparencia, es igual en las certificadas o en las BIC. Después la diferencia está más en la certificación de la sociedad. La complementariedad entre lo que es ser una empresa B certificada y una empresa BIC. De hecho, por ejemplo, en Colombia, comentábamos ayer que en Colombia hay 800 empresas que son SAS, Sociedades por Acciones Simplificadas, es una ley nueva que salió, que son SAS BIC. Y alguna, Loans, creo que fue la primera empresa que es empresa B certificada, BIC también colombiana. Entonces son complementariedades que se dan, lo único que uno responde a una certificación internacional y otro responde a un reconocimiento del Estado de empresas que están colaborando en dar soluciones a los problemas de todos. Bueno, no nos queremos extender mucho, nos pidió Laura que simplemente acá con Natalia queríamos dejarle una recomendación. Cualquier, digamos, información adicional, ustedes tienen acá en la página de Sistema B la posibilidad de ingresar, y incluimos acá como referencia una charla TED que nos parece que es muy útil, sobre todo para quienes no están tan familiarizados con el tema y la importancia y la posibilidad de lograr efectivamente una solución a estos problemas ambientales y sociales a través de las empresas, que es esta charla que le mencionamos acá. No sé si querés abrir, Laura, el espacio para preguntas. Perfectamente. Bueno, muchísimas gracias a todos, y a ver, ahí estamos. Muchísimas gracias, Natalia y Laura, realmente una presentación muy profunda y con muchos detalles. Y si nos pueden contar un poco qué relevancia tiene entre las ODS y Sistema B y B Corp, y qué está pasando ahora con respecto a este movimiento sobre los ODS en el mundo. A ver, creo que el acuerdo y al alcanzar los ODS es como lo que nos mueve. Lo que hay que ver es de qué forma identificar cada uno, según la empresa que ocupa, el lugar que ocupa y el rol, si estoy colaborando o en realidad estoy accionando, por ejemplo, en el ODS 5, o estoy accionando en los ODS 10, o estoy accionando el ODS 17. Por ejemplo, a mí se me ocurre que claramente en esto de, a través de la legislación, fortalecer a las empresas que utilizan la fuerza del mercado para dar solución a los problemas sociales y ambientales, hubo alianzas, así que el ODS 17
se puso a trabajar a full en toda Latinoamérica a través de distintos grupos de abogados, de estudios jurídicos, abogados corporativos, como puede ser, por ejemplo, esta presentación conjunta entre Uruguay y Argentina, donde queda claramente una cosa que tú, Laura, también solés decir, que es la importancia de las acciones concretas que nos lleven al lugar que queremos alcanzar, ¿no? Y esas acciones concretas son la demostración clara de los valores que nos mueven. No sé. Sí. Y, a ver, y para agregar algo también, comentarles a quienes no saben que hay un acuerdo que se hizo con BILAB para la medición, para buscar una herramienta conjunta de medición de cumplimiento de los ODS utilizando la herramienta de medición de BILAB. A mí me parece que eso es muy importante, que eso nos lleva a darnos cuenta que estamos en el mismo camino, es decir, que cuando hablamos de los ODS, cuando hablamos de BILAB, estamos hablando de un mismo espíritu, es decir, estamos yendo hacia el mismo lugar, y además comentarles que la herramienta de medición de BILAB, que es el B-Impact Assessment, es una herramienta gratuita que está online y disponible para todas las empresas. En la Argentina, este año, se llevó a cabo una medición de las empresas de triple impacto, una presentación, no quiero adentrarme ahí porque si no nos va a llevar mucho tiempo, pero creo que fue muy rica en su elaboración y muy útil, porque yo he hablado con algunos empresarios que se midieron, que tomaron la herramienta y se midieron, y con mucha sorpresa tal vez se encuentran que están en una condición bastante favorable para poder certificar, y si no lo están tan favorables, sí se dan cuenta cuáles son las áreas donde pueden hacer mejoras en sus prácticas en el camino a lograr llegar a ser una empresa de triple impacto. Bueno, ahora en enero, el SDG Action Manager, que es este acuerdo que mencionaba Laura, se lanza, o sea que estamos a un mes del lanzamiento de este acuerdo entre el Pacto Mundial y B-Lab, donde hay herramientas concretas para medir el impacto y ver cuáles son las articulaciones concretas que puedo realizar desde la empresa, cualquiera sea la empresa, el tipo, el tamaño y el modelo de negocio. Muchísimas gracias. Quería mostrarles a todos que SDG Action Manager es lo que estamos trabajando, y como Mujeres B, en enero, cuando se lance, vamos a utilizar esta como herramienta de medición, especialmente en el tema de género y el tema de clima. Acá hay una pregunta, creo que dice, recomendaciones cómo iniciar, movilizar esta nueva ley en España y en otros lugares en Latinoamérica que todavía no se ha empezado. A ver, mi recomendación, esto es una recomendación personal mía de Laura Ocampo, ponerse en contacto con los grupos jurídicos que ya estamos trabajando. Hay un consenso en todos los grupos jurídicos de poder ayudar a todos los grupos que se creen, y todos los abogados, incluso pueden ser abogados individuales, que quieran, digamos, de alguna manera promover una legislación que reconozca a estas empresas. Hemos trabajado así en el pasado y ha sido muy útil porque hay todo un camino transcurrido que es bastante similar. Es decir, cuando estamos hablando, incluso podemos hablar de diferentes regímenes codificados o del common law, pero finalmente vamos a llegar a algo bastante similar, y sobre todo si lo que acá queremos es preservar esas tres características, ese ADN de las empresas de triple impacto. Entonces, mi recomendación inicial es ponerse en contacto con los abogados B que estamos trabajando en este tema, y por otro lado, estas preguntas, un poco hablo ya de la experiencia de Argentina, hacerse esas preguntas que nosotros nos hicimos, que parecen simples, pero que nos llevó mucho tiempo llegar a una respuesta. ¿Es necesaria la ley? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Por ejemplo, nosotros consideramos que, aun cuando las empresas pudieran reformar su estatuto e incorporar el triple impacto en el estatuto, darle visibilidad a través de una ley especial que las reconociera como BIC es esencial. Si es conveniente que tengan o no beneficios impositivos, si es conveniente reformar la ley de sociedades o hacerlo a través de una ley especial. Es decir, todas esas cuestiones que de alguna manera los países que ya tenemos leyes o proyectos de ley en los congresos, lo hemos transitado
lo podemos compartir con quien quiera, y me pongo a disposición con quien quieras, digamos, conversar con... Podría complementar es que aprovechar la experiencia de los que transitamos ese proceso, las preguntas esas que expuso Laura fueron las que nos sirvieron para allanar el proceso uruguayo, gracias a que los argentinos nos compartieron las preguntas y nos permitieron reflexionar y ver cómo las habían tratado, cuáles habían sido los debates, los fundamentos, la doctrina, demás. Pero otra cosa que me parece que es una invitación es que en Curitiba el año que viene va a haber un encuentro Abogados B, que se está fijando la fecha, sería el tercer encuentro Abogados B entre agosto y septiembre del año que viene en Curitiba. Entonces también, más allá de que la tecnología hoy permite compartir experiencias y todo, nada sustituye al encuentro humano, así que también están invitados a ser parte del encuentro Abogados B en Curitiba 2020. Muchísimas gracias. Realmente todos los comentarios que han hecho, acá hay Espedo Tarak, creo que el año pasado comentó y estuvo unos últimos, hubo varios abogados que modificaron la ley comercial de interés general. En fin, creo que realmente eso es un comentario para todos en la línea, pero si nos puedes hacer un comentario para el mundo, es decir, la cosa fascinante es que 14 de esos estados, de los 37 estados americanos que promovieron la ley BIC, la ley Benefit Corporation, lo han hecho de manera unánime, es decir, que los demócratas y republicanos aceptaron directamente. ¿Hay alguna diferencia entre las leyes americanas, que aparentemente se mueve muy fácil, muy rápido en la homologación de estas leyes, comparadas con las leyes latinoamericanas? Creo, y me atrevo a decir que en realidad hay un tema cultural, donde lamento tener que reflexionar así, pero en América Latina, como muchas veces se legisla por la desconfianza, la regulación viene de la desconfianza, lo que puede salir mal, y creo que ese es un punto, una diferencia que ha llevado a enlentecer los procesos. También entiendo que hoy como diferentes grupos legales, donde trabajamos en equipo, nos conjugamos, nos encontramos y alineamos, estamos generando ahora una estrategia para ver cómo podemos acelerar estos procesos en América Latina, donde ya es increíble, pero casi todos los países de América Latina tienen proyectos presentados. Entonces, ¿qué pasa? Más allá de los procesos legislativos, los cambios de gobierno, como el que estamos transitando ahora en Uruguay, ¿qué pasa? Que se tranca. Entonces, irnos adelantando hacia trabajar en conjunto los abogados, la regulación, el tema del impacto, la medición, alternativas de medición, los reportes anuales, todo eso me parece que son los pasos que estamos dando. Creo que esa es Y otra cosa que podría agregar es que en Estados Unidos, claramente, esto de la primacía de los stakeholders es fortísima, ¿no? Fue fortísima y fue lo que dio lugar a la existencia de BILAB. No quiere decir que no exista eso a nivel latinoamericano, pero quizás las regulaciones amortiguan un poco o no hace que sea tan fuerte eso de maximizar el retorno de la inversión donde la responsabilidad fiduciaria juega un rol tan determinante. Sí, hay también una diferencia que no debería ser una diferencia, pero si buscamos diferencias, yo creo que es como dice Natalia, ¿no? Que hay una diferencia sobre todo cultural. En Estados Unidos también podemos decir que las leyes la van aprobando los distintos estados, y no fue algo que se hizo en forma unánime en todo el país al mismo tiempo. De hecho, hay estados que todavía no la tienen aprobada, y las leyes que nosotros estamos digamos, empujando en la región son leyes a nivel nacional, que eso requiere ya un trabajo, digamos, en el Congreso un poco más complejo. Porque si tomamos Argentina a nivel regional, por ejemplo, en la zona de Patagonia, ha sido bastante más ágil la posibilidad de sanción, de aprobación de ordenanzas o normas, digamos, ya municipales que las reconocen. Es decir, es más fácil a nivel
local lograr la aprobación de una ley que a nivel nacional. Y eso me lleva por un ejemplo concreto, pasa en Ecuador, donde en realidad ahora se estaba evaluando si la superintendencia podía sacar una normativa, no a nivel legal, donde los que están bajo la supervisión fueran BIC. Entonces una cosa es aspirar a la legislación nacional, y otra cosa es, bueno, como distintos estadios o pasos que se pueden dar en ese sentido. Y también me gustaría mencionar que Bill Clark que Laura lo mencionó recién y se reunió con los argentinos, también es un referente muy accesible para toda Latinoamérica, donde nos ha también mentoreado los proyectos de ley. Entonces, también agradecer y considerar que realmente ha sido un trabajo de ODS 17, de co-creación y colaboración, donde los abogados estamos siendo muy open source, donde fuentes abiertas, donde en realidad yo estoy sintiendo que estamos viviendo esto, estamos viviendo el impacto, estamos viviendo la colaboración. Wow, que es fascinante como generalmente los abogados son muy reservados y la confidencialidad la cuidan mucho, así que esta nueva movimiento de abogados B es algo fascinante y muy promete mucho cambios, porque si se cambian las leyes se pueden cambiar mucho las sociedades. Y creo que la ley BIC, por eso el interés de tener esta ley BIC como charla para todas las mujeres B, porque es tan importante entenderla y ver si podemos todas o todos, digamos, como movimiento para que se aprueben estas leyes lo antes posible. Ahora, una pregunta más antes de terminar, que es, ¿la economía circular busca el mismo objetivo que la empresa B o sistema B? Si nos pueden un poco dar una explicación de en dónde entra la economía circular, la certificación y el movimiento B. No sé si queréis contestar, Laura, o si no me animo a dar ensayar una respuesta. En realidad también me parece que hay como todo, estamos entrando a esta nueva economía, a la era de la sustentabilidad a través de la economía. Estamos hablando de economía inclusiva y economía sustentable. Entonces, el capitalismo tradicional como motor de la economía, con factor únicamente lucro, es el que estamos hablando de que está evolucionando. Hay una evolución del capitalismo, ¿no? Esa evolución nos lleva a pensar una economía inclusiva y sustentable. En estas nuevas economías, estos cambios de paradigma que se están dando, estamos viendo que existe, bueno, la economía azul, la economía verde, la economía colaborativa, la economía del bien común. Entonces, como hay muchas fuerzas que están coadyuvando y haciendo su aporte particular para para ser parte, o sea, de los cambios que queremos y necesitamos ver en el mundo. Particularmente, me parece que la economía circular y está muy cercana a lo que es sistema B, está como creciendo y está dando como una alternativa de solución a los problemas de todos también, lo que es una forma de actuar dentro de la empresa, que es coadyuvante también a estas características que tienen las empresas B de propósito, ampliación de deberes fiduciarios y reporte de transparencia. Y reforzaría que tiene claramente el cuarto reforzado, que es la interdependencia, ser conscientes de la interdependencia. Esto es lo que me atrevo a decir. Muchísimas gracias. No sé si Laura y querés hacer un closing también, Natalia, sobre esta llamada para terminar a tiempo. Por mi parte, nuevamente agradecerte el espacio, la posibilidad. Me gusta la idea de saber que hay alguien que está interesado, por ejemplo, en avanzar con una ley en España. Si no hubiera sido por esta oportunidad, a lo mejor no nos hubiéramos puesto en contacto, así que creo que es muy valioso este espacio, te lo agradezco nuevamente, y quedar a disposición de quien quiera o quien necesite algún tipo de ayuda, y acá hablo por todo el grupo jurídico de Argentina, porque nos gusta y nos hace mucho sentido poder ayudar a otros países, porque acá lo que estamos buscando, y volvemos, y tomo
el tema de la interdependencia que hablaba Natalia antes, ¿no? Y volvemos, acá estamos hablando de un planeta único, acá no se trata de hablar de países o la legislación de países, más allá de que hablemos de cómo es el Estado en que está cada uno de estos proyectos, se trata de que todos juntos busquemos estas soluciones. Así que gracias Laura y gracias Mujeres B por darnos este espacio. Y me sumo al agradecimiento, voy a hacer lo que dijiste, erguirme y con una gran sonrisa, decir que para mí estamos en un momento esperanzador, donde también desde lo jurídico se puede diseñar para generar empresas más humanas, creadoras de valor integral, donde pasemos de el ego al eco. Muchísimas gracias, creo que esos son mucho de lo que se habló hoy, es todo lo que las Mujeres B estamos impulsando del corazón, porque creemos que esto es donde tenemos que ir a parar por el tema de la urgencia que tenemos para cambiar los paradigmas de nuestras economías. Entonces, para cerrar, las próximas llamadas, el 28 de noviembre, el jueves, tenemos una llamada sobre compras sustentables en Mendoza, la nueva ley de compras sustentables, es decir, que van a ampliar el tema de la transparencia, de la importancia de que el gobierno elija primero a compañías de triple impacto para reforzar su valor. El 12 de septiembre, el 12 de diciembre y el 3 de diciembre tenemos una llamada en inglés y en portugués sobre lo que es las ciudades más B, que es el movimiento en el cual los alcaldes de las ciudades o los gobernadores de las provincias se comprometen al triple impacto, y en Mendoza y en otros países en el mundo se han hecho estos experimentos que son fabulosos. Y en diciembre 17 tenemos una llamada en inglés sobre Think Equal, que se llama Vaccine Against Violence, que es vaccinar contra la violencia, de cómo se puede llegar a parar la violencia desde jóvenes a nosotros, a la gente. Y después en enero tenemos toda una serie de llamadas o de Zoom calls específicamente sobre el tema de impacto responsable o inversiones responsables con una lente de equidad de género. Y con eso quisiera cerrar y nuevamente inspirarlos a todas y a todos a que es tan importante el rito de Mujeres B, que es poner las espaldas de atrás, el mentón arriba, hacer brillar los ojos y una súper sonrisa, porque el mundo va a moverse de la mejor manera de esa manera. Así. Con eso quiero cerrar y muchísimas gracias a todos y a Laura y a Natalia por su participación.